Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Yo soy Andrés Porras, soy hermano de La Salle y actualmente me encuentro en Tijuana, desde este curso escolar. Ahorita les voy a platicar un poquito más de lo que yo hago. Entonces voy a apoyarme de una presentación con algunas imágenes, con algunas preguntas que nos ayude el día de hoy a reflexionar sobre nuestra historia vocacional. Sí están viendo la pantalla, supongo, ¿verdad? Sí, Sí, hermano. ok. Bueno, también me gustaría, no sabía que los alumnos no iban a estar aquí. Digo, sí entiendo que se está transmitiendo y ellos lo están viendo, pero sí me gustaría al final o si alguien durante la plática quisiera preguntar o comentar algo, pues con toda confianza, que se sienta en confianza de que también sea un diálogo y podamos preguntar alguna inquietud. Sí, Melissa. Sí, tenemos alumnos aquí en presencial y lo están escuchando y pueden participar. Ah, perfecto, muy bien. Pues me daría eso mucho gusto también escucharlos. Entonces, como les decía, tenemos la idea del día de hoy compartir o reflexionar sobre nuestra historia vocacional. Este, por ahí creo que hay algún micrófono abierto, nomás para que no se escuche eco si lo pudieran apagar. Muchas gracias. Y vamos, o yo quisiera compartirles algo de lo que a mí me ha ayudado o de mi vivencia, no porque yo sea un modelo en ningún sentido, ni mucho menos, pero probablemente algo de lo que yo he vivido en alguno de ustedes o en alguna les pueda hacer eco para su vida personal, familiar o escolar o su vocación. Entonces, bueno, yo nací hace 38 años, un 16 de marzo, en Durango. Yo soy de Durango, ahí tengo todavía casi toda mi familia. Y pues desde muy pequeño mi familia se ha como caracterizado por ser una familia muy grande, muy fiestera, muy argüendera. Y ellos pues desde muy pequeño me metieron en un colegio lasallista, el Colegio Guadiana de Durango. Tengo 3 hermanos más grandes y soy el más chico. 2 de mis hermanos ya están casados con hijos. Tengo 4 sobrinos y mis papás todavía viven, gracias a Dios. Y digo esto porque el año pasado casi todos los que están ahí en esa foto, que son mi familia, nos enfermamos de COVID y mis papás ya al ser personas de 70 años estuvieron hospitalizados muy graves, sobre todo mi mamá casi se nos muere, pero tuvimos que hospitalizarlos a los 2 al mismo tiempo y ahorita pues gracias a Dios sigo contando con ellos como una bendición que considero en mi vida. Les decía que mi familia pues es muy grande. Por el lado de mi papá tengo 9 tíos, por el lado de mi mamá tengo 7, entonces ya se imaginarán cualquier reunión familiar pues es un fiestón y cuando hay bodas pues son bodas también de mucha gente. Entonces yo crecí en este ambiente familiar muy grande. Ahí están también una foto con mis 4 sobrinos. Como les decía, yo desde muy pequeño entré a un colegio lasallista. Esta foto es de cuando estaba yo en sexto de primaria, 1996. Y recuerdo, la verdad es que no sé bien si fue en ese año o antes, probablemente fue antes. Recuerdo haber tenido una experiencia cuando yo iba de camino al colegio, que me iba llevando a mi papá y pues probablemente con esa chamarra o una chamarra arriba en invierno, me acuerdo que era invierno y hacía frío, era muy temprano y mi papá me llevaba y recuerdo haber visto en el centro de Durango, en el camino hacia donde íbamos, a una familia, una señora con sus hijos que iba como amaneciendo o iba despertándose de haber dormido y pasado la noche en la calle, como que estaba recostada sobre un cartón y con sus niños se iba despertando, pues probablemente para vender algo o para pedir dinero o juntos caminar hacia algún lugar. Y mi pregunta en ese momento hacia adentro, yo no la, se la hice a mi papá, con quien iba fue, ¿por qué yo estoy de este lado y esos niños están de aquel lado?
Es decir, porque yo voy bien a gusto, recién desayunado, con una chamarra, sin frío, rumbo a un colegio, y esos niños que tienen mi edad o menos, no tienen nada de lo que acabo de mencionar y a lo mejor están pasando frío y tienen que con su mamá ayudarle a conseguir lo necesario para comer. Y fue yo creo la primera pregunta existencial que me hice o me llegó para a partir de ahí seguirme yo preguntando cuál era el sentido de mi vida, es decir, por qué me tocó nacer así, con estas características y con cosas que pues ahora yo considero como privilegios y que al ser bendiciones o privilegios, en algún momento me sentí llamado durante todo este proceso a compartirlo, a no guardarlo para mí. Y es ahí, en el año 1999, cuando el Papa Juan Pablo II viene a la Ciudad de México a hacer una visita aquí a México y el grupo solamente que iba a ir del Guadiana, yo ya pues en tercero de secundaria no tenía ganas de ser hermano, o sea, yo no tenía inquietud. Sí me gustaban esas cosas, pero nunca ni me lo había preguntado ni me interesaba. Pero sí era muy devoto y muy fan del Papa Juan Pablo II. Entonces iba a venir el Papa y los que iban a ir de parte del colegio a ver el Papa eran los que estaban en el grupo Parmenia, que probablemente les suene, el grupo vocacional desde entonces, que en aquel entonces era solo para los que querían ser hermano. Ahora ya, gracias a Dios, es un grupo más abierto en el que se reflexiona sobre todas las vocaciones. Pero en aquel entonces los de Parmenia eran puros hombres y los que querían ser hermanos. Entonces yo dije, yo quiero ir a ver al Papa, quiero ver ese viaje, y los que van a ir son los que están en este grupo Promenia, que dicen que quieren ser hermanos. ¿Qué necesito para ir a ese viaje? Pues decir que quiero ser hermano. Entonces fui con el hermano, le dije que quería ser hermano, claro que me aceptó, entré al grupo, fui al viaje, y pues realmente, como les decía, no me desagradaban este tipo de cosas. Entonces dije, oye, pues está padre este grupo. Y me quedé. Entonces, a partir de ahí, aunque mis motivaciones en un inicio no fueron muy auténticas, yo, un hermano, cuando le platicaba esto, me decía, oye, qué padre, qué interesante cómo Dios fue llevando tu vida con hilos invisibles o acompañando tu vida más bien, porque no somos títeres, no imaginemos así como si Dios nos manipulara. O sea, Dios nos acompaña de manera que a veces no percibimos. Y pues una de esas fue eso, o sea, yo me entré al grupo vocacional no porque quisiera ser hermano, no porque sintiera una vocación, pero Dios se valió de eso para luego seguirme llamando. Entonces, eso fue en tercero de secundaria, en prepa, pues ya continué con esta inquietud, entré a Grupo Saya, seguí en el grupo vocacional, y la prepa, pues yo la viví como una experiencia, una etapa muy padre de muchas actividades en las que pues yo tenía mi novia y salía con mis amigos, íbamos a los antros y me desvelaba y llevábamos serenata, o sea, como cualquier joven y con mis amigos y todo, pero dentro de mí había ya una inquietud por entregarle mi vida a Dios de una u otra manera, todavía sin mucha claridad. Y resulta que entre segundo y tercero de prepa, yo me fui de voluntario a la Casa Hogar de Saltillo y ahí una vez estábamos jugando, los voluntarios, un juego que se llama Escrúpulos, que son una serie como de tarjetas que traen preguntas de todo tipo. Y ahí me tocó a mí responder o me tocó que me hicieran esta pregunta que yo la considero la segunda pregunta existencial. La primera fue en primaria, de que por qué yo estoy aquí y los niños allá. Y la segunda fue la pregunta de si hoy murieras, ¿cuál sería tu epitafio? El epitafio es la frase que escriben los seres queridos sobre un muerto en la lápida, en el cementerio. En otras palabras, ¿cómo te gustaría ser recordado? Y menciono esto porque yo me acuerdo, a pesar de haberme ido ese verano de voluntario, cuando me hicieron esta pregunta yo me quedé en blanco. Es decir, yo sentía que si en ese momento yo me moría, yo no le había aportado nada al mundo. O sea, mi presencia, mi paso por el mundo había sido totalmente
a lo mejor no totalmente, pero muy, muy inadvertido, o sea, no había hecho como nada considerablemente importante como para que mi epitafio fuera más allá de fue hijo o fue estudiante. O sea, ¿qué aportaba yo en ese momento al mundo? Yo no sabía. Y es una pregunta que me sigo haciendo, pero al menos ahora siento que tengo ya un poquito más de pistas. En aquel momento yo estaba en blanco. Y es una pregunta que a lo mejor ahorita nos podríamos hacer, cada uno de nosotros, no nomás los muchachos, los estudiantes, sino cada uno de nosotros en este momento de nuestra vida. ¿Qué dirían los demás si el día de hoy muriéramos? Entonces yo termino la prepa. Bueno, antes de terminar la prepa, fue a darnos una plática un grupo de exvoluntarios del Salto. Y entre ellos iba un alumno que yo conocí, o sea, un compañero de la prepa del Guadiana, que era mayor que yo, que se fue de voluntario, y estando de voluntario fue a darnos una plática. Y yo me acuerdo que él era un relajo, era un borrachote, mujeriego, así, o sea, era así un desmadre, así en todos los sentidos. Y no sé cómo lo eligieron o cómo le permitieron irse de voluntario. Total, se fue de voluntario y a mí lo que me impactó fue que él, como yo lo conocía, el haberlo visto completamente transformado y hablándonos de su contacto con los niños y con una pasión de la catequesis y de cómo iban a los pueblos de la sierra y todo eso, así, a mí me impactó mucho. Entonces yo dije, esa transformación que él vivió, yo la quiero vivir. Yo quiero vivir lo que él vivió para dejar de ser un desorden de vida y hablar con esa pasión del servicio y del amor a los demás y el amor a Dios. Eso y que un primo también había sido voluntario, pues me motivó a irme un año a la Sierra de Durango y en ese año, pues sí, yo ya tenía mucha inquietud vocacional, pero yo no sabía si quería casarme, si quería ser sacerdote, si quería ser monje, misionero o hermano. O sea, yo tenía todas las opciones y ese año me dediqué a discernir, a platicar, a buscar lecturas que me ayudaran, hasta que platiqué con un hermano, el hermano Salvador Valle, que probablemente algunos de ustedes conocen, que estuvo allá en Sonora algunos años, y él era visitador y me preguntó, mira, si tú me dices ahorita que quieres ser hermano, yo hago lo necesario para que tú entres al postulantado. Y esa para mí fue como una invitación ante una indecisión que yo tenía ya muchos años de que no estaba seguro, si entrar o no, o sea, estaba muy indeciso. Entonces yo dije, bueno, voy a intentarlo. O sea, si es por aquí, Dios me va a acompañar. Y si no es por aquí, no pasa nada, pues hice el intento y aprendí algo y ya pues busco por otro lado. Entonces me metí con muchas dudas todavía. O sea, yo entré al postulantado sin la seguridad de que quería ser hermano. Pasó todo ese primer año, el primero, fue muy difícil. Yo ya me quería salir, no quería seguir en la formación. Y fue hasta el segundo cuando ya las cosas se asentaron y empecé a decir, oye, ¿por qué no? Está padre esta vida, también puedo ser feliz y pleno y puedo hacer muchísimo más aquí que en las otras proyectos de vida. Yo terminando la prepa quería irme a estudiar primero música al conservatorio y luego estudiar un año inglés en Estados Unidos y luego ya estudiar en el TEC de Monterrey una ingeniería. Un proyecto totalmente diferente, que yo sentía que me daba mucho más plenitud, no que lo otro no, y de hecho me sigue gustando la música y quisiera tener tiempo para estudiar y bueno, las matemáticas esas sí no crean que me apasionan tanto como para estudiarlas, pero la música sí ha seguido siendo parte de mi vida. Entonces entro con los hermanos, continúo, hago mis primeros votos y me voy a Monterrey a vivir 4 años a la carrera, a estudiar la carrera. Esos 4 años fueron muy difíciles también, como que de regresar a una vida normal con pues con el tráfico de Monterrey y con miles de actividades. Entonces ahí también yo viví muchas dudas, o más que dudas, como alguna crisis de cómo ser hermano en esa nueva etapa. Y ahí fue cuando yo experimenté con mayor profundidad la bondad de Dios, o sea, la misericordia de Dios, a pesar de mis errores, mis caídas, mis pecados, Dios me sigue amando y aceptando de manera incondicional.
Y todo ese camino, pues a partir de ahí estuve 2 años en 1 año en Monclova, 2 años en o sea, 2 años en ya en otra comunidad en Monterrey y los otros 2 años en Gómez Palacio. Y todo ese tiempo, yo cada año que renovaba votos, le decía al visitador, al superior del Distrito México Norte, que quería ser misionero, porque como mi vocación comenzó en una etapa de voluntariado misionero, yo dije, yo sentí esa inquietud para irme a otro lugar, a África o a donde fuera necesario para dar un servicio a los más pobres. Y fue ahí como sentí que de compromiso en compromiso Dios me fue llevando a luego poder irme a otro lugar. ¿Y cómo se dio esto? Pues el hermano visitador me ofreció, o superior general más bien, de Roma, me ofreció 4 opciones. Irme a África, a Medio Oriente, a Asia, al Lejano Oriente, o a crear un nuevo proyecto que se llamaba Fratelli, que era un proyecto en el que buscábamos ayudar a familias refugiadas sirias, sobre todo en Líbano. Yo no sabía nada de eso, no sabía ni dónde quedaba Líbano, pero al discernir, pues de manera breve pero profunda, dónde creía que Dios me llamaba, sentí que esta era la necesidad más urgente y fue ahí cuando dije, bueno, pues vamos al Líbano. ¿Cómo surgió este proyecto? El Papa Francisco desde el 2013 pues ha llamado a la iglesia a salir de sí misma, a ir hacia afuera, a las periferias existenciales de la gente, de las ciudades. Y los 2 superiores generales, marista y lasallista, dijeron, oye, ¿cómo le podemos hacer para atender este llamado del Papa y para trabajar juntos? No solo para reflexionar, sino para trabajar juntos. Y es cuando ellos crean el proyecto Fratelli. Como les digo, yo no sabía dónde quedaba Líbano, aquí lo puse en el mapa. Está en Medio Oriente, es decir, al norte de África. Ahí está un muy pequeño país rodeado casi totalmente por Siria y al sur por Palestina. Entonces llegamos en el 2015, un hermano marista español y yo, a conocer la realidad. No hablábamos una palabra de árabe, que es lo que se hablaba allá. Yo no hablaba una palabra de francés, que es el segundo idioma que se hablaba allá. Sí hablaba algo de inglés. Miquel, el otro hermano con el que iba, sí hablaba francés. Entonces, pues ahí algunos lugares hablaban solo francés y árabe, otros solo inglés y árabe, y así nos fuimos entendiendo para visitar muchos lugares. Visitamos muchos grupos religiosos, asociaciones que trabajaban con refugiados, grupos cristianos o católicos y grupos musulmanes también. Ahí fue cuando ya se abrió mi panorama y mi cosmovisión a otra realidad con la que yo nunca había tenido contacto. Y eso pues claro que me enriqueció o nos enriqueció mucho. Nos dimos cuenta que había que dar una respuesta muy inmediata. Entonces, habiendo llegado en el 2015, ya en enero de 2016 teníamos un grupito de unos 50 niños iraquíes cristianos que habían huido en el 2003 de la invasión de Estados Unidos de Irak, pero que seguían todavía atrapados en Líbano, casi 15 años después. Y ya nadie los ayudaba. Entonces dijimos, a estos hay que ayudarlos primero. Y luego ya abrimos otros centros con niños sirios, con niños palestinos en ese mismo año. Y desde entonces, bueno, el proyecto ha crecido y se atienden a cientos de niños y familias desde entonces. Ahorita les voy a platicar qué sucedió el día después de que yo regresé del Líbano. En el 2019, esta era la comunidad. Llegamos 2 hermanos en el 2015 y 4 años después ya había otros 2 hermanos, uno marista y uno de La Salle. El de La Salle es el africano de Chad, el marista es español también, y 3 voluntarios. Un voluntario protestante, que no era católico, de Alemania, una voluntaria de Bolivia y un voluntario español, también que él decía que no creía en Dios o que era ateo, pero súper buena persona, con muy buenos valores y un hombre también muy admirable y servicial. Yo le decía a él, oye, pues tú dices que no crees en Dios, pero el Espíritu Santo actúa en ti mucho más que en muchos que nos decimos
creyentes o católicos. Entonces, para mí toda esta mezcla pues fue súper interesante y muy, muy enriquecedora. Ese mismo año pues también nos llegan voluntarios de Francia, otros de España y así. Estos son solo 2 fotos, pero cada año recibíamos voluntarios diferentes. Y les quiero contar 3 historias que yo denomino historias fratelli. La primera fue de una madre, de una señora, de una estudiante, que después de unos meses nos dijo: en mi vida yo he experimentado 2 grandes milagros. El primero, escapar a salvo de la guerra en mi país, Irak. Es decir, ella, su familia, como miles de iraquíes cristianos, tuvieron que huir, y de sirios cristianos, porque el Estado Islámico los amenazaba de muerte y les dice: o se convierten al Islam o nos pagan un impuesto que era impagable o los matamos. Entonces, de esas 3 opciones, pues ellos decidían, no, dicen, yo quiero vivir, pero no voy a negar mi fe, prefiero morir antes de negar mi fe. Entonces, lo que hicieron fue huir del país y refugiarse en Irak, digo, en Líbano, perdón. Entonces, ese fue el primer gran milagro, el haber huido con vida, y el segundo, haber encontrado a Fratelli aquí en Líbano, un grupo que los acogiera, que les diera bienvenida, que los recibiera y ayudara incondicionalmente. Eso para mí fue muy bonito escucharlo. La segunda historia es una niña que se llama Rim, de 12 años, que nos dijo después de un campamento de verano que hicimos entre niños cristianos y musulmanes, y dice: yo, una niña musulmana, confirmo que la religión cristiana es una religión de amor, de paz y de aceptación del otro. Es decir, esto probablemente choca con lo que en las noticias o los medios de comunicación vemos a veces, que es que el Islam o los musulmanes, y piensen ahorita, si yo digo musulmán, cada uno piense, no lo diga, ¿qué se le viene a la mente? O Corán o Islam. Lo que nos han vendido o presentado los medios de comunicación tiene mucho más que ver con la guerra, con el terrorismo, con las bombas, que con personas reales como tú y como yo, que también quieren ser felices y tienen valores universales que todos tenemos. Y ese tipo de barreras, pues a mí se me diluyeron. Y la tercera es estos mismos niños de Siria y Líbano, católicos y cristianos, en aquel momento escribieron un manifiesto en contra de la guerra. Y fíjense, eso fue hace 7 años. El día de hoy, después de 7 años, es igual de válido este manifiesto. ¿Por qué? Porque seguimos en la guerra que todos conocemos, que sucede actualmente en Ucrania, pero hay otras muchas guerras que no están saliendo en las noticias y han seguido sucediendo, tristemente. Y el día de hoy quiero darle voz a este manifiesto, darle voz a estos niños, compartiéndoles lo que escribieron en aquel entonces, que el día de hoy sigue siendo muy actual. A todos aquellos que hacen la guerra, a todos aquellos que destruyen, somos los niños de Siria y Líbano. Les pedimos que detengan las guerras, porque queremos vivir la niñez que ustedes nos están robando. Queremos regresar a nuestro país, jugar en los campos de allá, despertarnos cada mañana con el canto de los pájaros, no con el ruido de los misiles. Queremos cazar mariposas, no ser cazados por las bombas. Fíjense qué dura esta frase. Cazar mariposas, no ser cazados por las bombas. Y esta es una realidad que sucede. En las guerras mueren muchos niños, muchas familias inocentes por las bombas. Queremos ver los hermosos paisajes de nuestro país, no niños muertos en las calles. Queremos oler las flores, no oler la sangre que inunda nuestras ciudades. Queremos reconstruir nuestro país mano a mano. Regrésenos los tiempos cuando en el pasado había paz, amistad y amor. Y si bien estos niños lo escribieron pensando en Siria, el día de hoy podríamos pensar en nuestro México, en nuestra Obregón también, que se ha convertido estos últimos meses en una ciudad peligrosa con
delincuencia organizada tomando el control de la ciudad y en muchas otras regiones de México. Es decir, no tenemos una guerra invasiva de otro país, pero tenemos una guerra interna que lleva décadas aconteciendo y que pareciera que no hay fin, que no hay manera de resolverlo. Ese es un manifiesto que podríamos hacer nosotros también. Y a grandes rasgos, pues yo considero que mi vida, como la veo ahora, más que vivirla desde un trabajo o desde levantarme para conseguir un sueldo o solamente para cumplir un horario, para mí ha sido una visión ha sido una bendición vivir mi vida en clave de misión. Este momento que estoy haciendo ahorita, compartiendo con ustedes, por ejemplo, no es parte de mi trabajo, para mí es parte de una parte de la misión que me toca hacer como persona, como hermano, de compartir lo que soy, lo que he recibido, lo que he vivido. Y así cada actividad que vivo, así sea algo muy sencillo hasta algo mucho más elaborado. Y es por eso que pongo estas fotos. Las dos de abajo siguen siendo del Líbano. La de la izquierda, pues ahí están las maestras y maestros libaneses, sobre todo, pero hay maestras musulmanas y cristianas. Las musulmanas, pues sí son las que traen velo, pero no solo las que traen velo son musulmanas. Hay algunas musulmanas que no traen velo ahí también. Esa es otra cosa que yo descubrí. No todas las mujeres andan con velo y todas cubiertas. Y ahí están, bueno, voluntarios y maestros de otros países. En la foto de abajo a la derecha está el hermano Alejandro González Serna, que estuvo muchos años en Hermosillo, y está una voluntaria que se fue un año también allá al Líbano y que curiosamente también es de Sonora, de Hermosillo, Sara Amarillas. Con ella viví un año y ahí estamos visitando una familia siria en su casa. En la foto de arriba estoy con mi familia en Durango haciendo una visita a un albergue con gente en situación de calle, a la cual también hemos seguido apoyando. Y la foto de arriba a la izquierda, pues es de donde me encuentro ahora, en Tijuana. Es una foto en la que se ve el muro que divide, que hemos creado los humanos, que divide a dos países, que llega hasta la playa. Es una foto muy icónica. Que alguna de las cosas que a mí me marcaron mucho en Líbano, pues fue el encuentro con los niños, el ver la sonrisa de los niños y descubrir en ellos, en el juego, en la vida ordinaria, la presencia de Jesús que me hablaba. Así como momentos de oración. En esta foto estamos ahí teniendo una oración con elementos comunes entre cristianos y musulmanes, es decir, niños cristianos y maestros cristianos y musulmanes orando juntos porque tenemos muchas más cosas en común que lo que nos divide. Me acuerdo que en aquel entonces me decía algún amigo, oye, veo que en Instagram que te la pasas muy bien y quiero mencionar esto porque las fotos que yo he plasmado, pues la gran mayoría son de situaciones como alegres o enriquecedoras o padres, algunas dolorosas como las de la guerra, pero eso es lo que se ve. Lo que no se ve, y cada uno también en nuestras vidas, pues mostramos una parte de nuestras vidas, pero debajo de todo eso hay mucho tiempo de trabajo, muchos sacrificios, muchas dificultades y problemas, planeación, persistencia, personas también que me han ayudado o con las que he colaborado, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto, pues el día de hoy, donde me encuentro, me ha llevado a preguntarme sobre el sentido de la vida. ¿Se acuerdan que les platicaba de aquel niño de sexto de primaria, que era yo, o en primaria, que se preguntaba por qué? ¿Por qué? Bueno, el día de hoy me sigo preguntando cuál es el sentido de la vida, ya no un por qué, sino qué hago aquí, cuál es el sentido de mi vida. Y estas tres fotos, pues para mí son muy significativas porque en la parte de la izquierda estoy en Alepo, me tocó ir a Siria también, cuando recién iba terminando la guerra, aunque todavía estaba en el país en guerra, en un mercado milenario que terminó destruido en unos pocos años después de los bombardeos entre el Estado Islámico y la guerra interior que se vivió en Siria. Entonces, está rodeado de tanta muerte,
pero también ver la esperanza de la gente que quería salir adelante, pues me movió mucho el tapete de cuál era mi lugar aquí en este mundo. Y luego les dije que les iba a platicar lo que pasó un día después de cuando yo salí del Líbano. Yo salí el 2020, es decir, llegué en el 2015, terminó mi servicio allá en el 2020 y salí un 3 de agosto de ese año, el 2020. Pues el país ya estábamos en la pandemia, el país estaba también ya sumido en una crisis económica y política de la más profunda en su historia. Y un día después, de hecho, el día siguiente, que casi yo voy unas horas después de mi avión aterrizar de regreso a México, sucedió esta terrible explosión, que ya van a ser casi 2 años, en la que en el puerto de Beirut hubo, pues por negligencia del gobierno, se dejaron ahí unos materiales, unos fertilizantes que debían haber estado en una bodega con otro tipo de climatización, y la humedad, el aire y un incendio que empezó a un lado de fuegos pirotécnicos provocó una explosión que ha sido, algunos dicen que ha sido la tercera explosión más fuerte en toda la historia, después de las dos bombas atómicas de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Esta es la explosión que más destrucción ha provocado y se dio en el centro de la ciudad. Es decir, está el puerto, pero el puerto está en el centro. Destruyó muchísimas casas, dejó a más de 100,000 personas en un solo día sin hogar, hubo muchos muertos, pero sobre todo fue como darle una estocada al ánimo y a la fortaleza de los libaneses. Y para mí, el haber regresado un día después de que esto sucediera, pues me hizo dos preguntas. Primero, el dolor de vivir esto desde lejos, en un país en el que dejé muchos buenos amigos y mucha gente a la que sigo queriendo. Y el segundo, oye, si yo no hubiera salido ese día, la explosión, nomás para que se den una idea, provocó destrucción a 19 kilómetros a la redonda. Imagínense donde están ahí ustedes en el colegio o en su casa, calculen cuántos son 19 kilómetros, pues probablemente ya en muchos casos es hasta afuera de la ciudad. Yo en ese momento me hubiera encontrado a menos de 1 kilómetro. ¿Por qué? Porque el colegio La Salle está muy cerca donde fue la explosión y el colegio y la comunidad terminó totalmente destruida. No hubo ningún hermano muerto ni maestros muertos, pero sí hermanos heridos. Y donde yo estaba, luego ya el hermano que estaba ahí me mandó un video y una foto de cómo terminó el cuarto donde yo hubiera estado en ese momento y terminó con todas las puertas caídas, los vidrios destrozados, la cama volteada hacia arriba, sin puertas. Es decir, yo hubiera estado en mi escritorio trabajando, porque a esa hora estaba yo trabajando. No sé qué me hubiera pasado. O sea, a lo mejor hubiera nomás salido con algunas lesiones o me hubiera muerto. Entonces, para mí el preguntarme esto y decir, ¿por qué sigo en esta vida? ¿Por qué Dios me sacó a tiempo? Y claro que mi mamá estaba, pues ya cuando se enteró de esto y cuando supo de la explosión, no sabía si yo había salido o no. Entonces fue así también como un súper alivio decir, no me queda duda que por algo Dios te salvó de esa situación. Y eso fue hace menos de 2 años. Y eso pues me ha llevado a decir, bueno, pues si yo sigo aquí es por algo, que sigo tratando de descubrir cada día. Y la tercera foto de abajo es así hace algunas pocas semanas. Una experiencia que me tocó vivir con un grupo que se llama Paralelo 31, que en el sur de Estados Unidos se van durante días al desierto caminando a buscar migrantes desaparecidos. Y tristemente a muchos los encuentran ya muertos, y no solo muertos, sino encuentran solo el esqueleto. Es decir, migrantes que llevan meses desaparecidos, que su familia no sabe nada de ellos, de Centroamérica o de México, que piensan que por ahí andan o que están ya trabajando, lo que sea. Y pues es muy valioso el trabajo de este grupo porque a los que encuentran vivos, pues obviamente, pues ya los ayudan o lo que sea y se comunican con la familia. Y a los que ya están difuntos, pues al menos para la familia es un alivio de decir, oye, pues ya
ya al menos no tengo la expectativa o la confusión de que está desaparecido. O sea, vamos a darle cristiana sepultura y a cerrar este duelo, pero eso es mucho mejor a no saber dónde está el familiar. Entonces, para mí, este fin de semana que fui a eso, pues fue muy impactante encontrarme con gente muy admirable y con esa realidad, porque a mí también me tocó pues encontrar así en medio del desierto, o sea, también solo encontramos esqueletos o huesos, no encontramos o encontramos muchas evidencias de dónde van pasando los migrantes. Y bueno, eso también a mí me llevó a comprometerme más aquí en México y en Tijuana, donde esta realidad es muy fuerte, con los migrantes, para no solo ayudar a las familias y a los migrantes que llegan aquí, sino cómo a través de la educación podemos evitar que estas situaciones sigan sucediendo. Entonces, en Tijuana lo que hacemos es en un centro, es una escuela como un centro comunitario en el que se dan cientos de cursos gratuitos y los maestros no cobran. Entonces, son todos voluntarios y es muy bonito el ambiente porque después de 40 años, el centro es muy reconocido y han pasado miles de alumnos por aquí que siguen regresando ya después de haber recibido clases ahora a dar clases. Entonces, en este lugar, como les decía, también recibimos voluntarios a partir de 20 años, igual que en El Salto, donde yo estuve, y en Tecpan de Galeana en Guerrero. Esta, por ejemplo, es una foto de una posada que les hicimos a los migrantes aquí en el centro. Aquí está uno de los hermanos y los niños, pues con la idea de conservar las tradiciones y crear comunidad entre la gente. Y bueno, a pesar de toda esta situación difícil que vivimos en nuestro país, a mí me queda claro que en México Jesús está vivo. Y que si la Virgen de Guadalupe decidió aparecerse aquí hace más de 300 años es porque sabe que los mexicanos tenemos algo especial. Pero por el otro lado, pues el enemigo o el mal también sabe que la tierra mexicana es especialmente bendita y por eso nos achaca tanto, por eso tanta maldad también del otro lado, pero porque sabe porque la bondad es mucho mayor, solo que a veces la bondad y las bendiciones no se muestran. Entonces, por eso yo ahora sí les empiezo a preguntar a ustedes muchachos y a ustedes maestros y maestras, ¿cuál es tu pasión en la vida? Si ya la descubriste, qué padre. Y si no la has descubierto aún, no pasa nada, pero hazte la pregunta, porque esto va a determinar qué es lo que vas a querer estudiar de carrera, a qué te vas a dedicar, cuál va a ser la vocación que vas a elegir, no solo la profesión. Una pregunta que se hacía la gente hace siglos probablemente, y a lo mejor en algunos países todavía, pero ya cada vez menos es, ¿por qué o quién darías tu vida? Los soldados que dan la vida por sus reyes o por sus presidentes, la gente que da la vida por sus empresas, por sus negocios, por sus países, por su familia. ¿Tú por qué o por quién ahorita estarías dispuesto a morir con tal de salvarle la vida? Piensa en cuántas personas, si es algún amigo, amiga o alguien de tu familia o a lo mejor nadie. Si no es nadie, bueno, empieza por ahí siendo sincero, no, pues a mí no me importa si alguien se muere. Empezar de ahí reconociendo en el punto en el que estás es lo más importante. ¿Por qué? Porque eso te va a decir, pues, dónde tienes puestos tus tesoros, tus prioridades, qué es lo que esa pasión que tienes en tu vida te hace llevar a entregarla aún dando la vida por alguien más. Y a final de cuentas, pues es para qué estás aquí, en este mundo. Y por eso yo les decía de los voluntariados que se han reactivado ya este curso escolar, tanto aquí en Tijuana como en El Salto y en Guerrero, para jóvenes a partir de 20 años, que si tú tienes una inquietud para el servicio, pues aunque no tengas 20 años, puedes buscar algunas actividades o muchas en las que algunos de ustedes ya están en el grupo Saya o en algún otro grupo de servicio o de voluntariado que los lleve a seguir respondiendo a esta pregunta, que es una pregunta que no tiene una respuesta única, que va evolucionando.
En diferentes momentos de nuestra vida podemos responder algo y luego va a ser algo distinto, cada vez más profundo. ¿Por qué? Porque pues tenemos la certeza de que Dios nos llama, Dios te llama. Y por eso puse en rojo las últimas 3 letras, porque el llamado de Dios no es solo para una cuestión utilitaria o profesional, sino es porque te ama, porque profundamente te acepta, te perdona, está contigo incondicionalmente, muestra tu amor y te llama a lo que Él considera que puedes hacer mejor para que seas más feliz. El llamado que Dios te hace es que seas feliz. En cualquiera que sea la vocación que tengas en tu vida, el matrimonio, la vida misionera, el sacerdocio, la vida religiosa como hermano, como monja, como soltero, como soltera, eso es uno de los caminos, pero lo que está de fondo es que Dios quiere que seas feliz en cualquiera del camino que elijas, pero que lo elijas caminando junto a Él. Y esto pues es más fácil hacerlo en un grupo en el que tú te puedas unir para reflexionar sobre el sentido de tu vida. Aprovechen ahí en el colegio que tienen el grupo Parmenia, en el que se facilitan estas reflexiones, que tienen ahí a los hermanos para que les ayuden o a sus maestros, maestras que están dispuestos a orientarlos, al departamento de psicólogos o psicólogas. Todo eso ayuda a que tú vayas aclarando algunas situaciones que a lo mejor todavía no tienes del todo claras, que te ayuden a saber qué es lo que quieres. ¿Por qué? Porque probablemente quienes tienen hermanos mayores se dan cuenta, o primos, que es muy común que un joven que entra a una carrera al segundo semestre o al tercero o a veces hasta la mitad, se cambian de carrera porque descubren que no era lo suyo. Y eso, pues a lo mejor sí es en parte por que no se ha llevado un proceso, pero también porque no hay una claridad personal de, pues, qué es lo que quiero yo de mi vida. Entonces, pues da igual si me meto a medicina o a mercadotecnia o a una ingeniería. Pues no, no da igual porque son orientaciones diferentes. No se trata de que tengas absoluta claridad para poder decidir, pero sí al menos que ya tengas, bueno, pues por aquí es por donde creo que, aunque ahorita no sienta que vaya a encontrar trabajo, por ejemplo, pero por aquí voy a ser más feliz y cómo combinar la felicidad con un proyecto profesional de vida. Entonces, aquí les envié a sus maestros un video de 1 minuto que me gustaría que lo vieran. Es un videito de 1 minuto en el que a un brasileño se le pregunta cuál es el sentido de la vida y él da una respuesta. Entonces, si lo pueden poner ahí en los salones, los maestros y los muchachos que estén en su casa, donde sea que estén, que puedan ver este videito, el link que les mandé. Es solamente 1 minuto. Y ya después de este video, sí me gustaría dejar unos 5 minutos para alguna pregunta o comentario y terminar con una pequeña reflexión todos juntos. Entonces, si pudieran, en estos 3, 4 minutos, en lo que cada quien lo proyecta o lo ve, ver este video y luego ya dejamos estos siguientes minutos para alguna pregunta, algún comentario, lo que alguien quiera comentar. Entonces, si ya pudieron ver el video, quien quiera hacer algún comentario, pregunta o compartir algo personal, también adelante. Sí, adelante, Lores. Me queda aquí muy, y me llama mucho la atención como lo que este joven dice, nacemos, crecemos y tenemos todo el proceso, ¿no? Pero qué importante es que en cada etapa de nuestra vida, en la niñez, en nuestra adolescencia, en la juventud, en adulto, adulto joven, adulto ya grande, vayamos descubriendo
que todo este proceso es porque Dios quiere que suceda en nuestra vida, como el amar, como el reír, como el llorar, y tenemos dudas, nos equivocamos, pero estas dudas y estas equivocaciones nos hacen ser resilientes y salir adelante. La vida sigue y sigue para que descubramos, pues, el amor a Dios en esto que hacemos. Gracias, Lourdes. Fernando Medina. Y luego Nicole. El salón soy Diego Beltrán, del primero C, y queríamos saber si en qué momento Andrés, de ser un niño fiestero que salía todos los días, pasó a ser Andrés, a convertirse en hermano. Gracias. ¿Me repites tu nombre, por favor? Diego. Gracias, Diego, por tu pregunta. Es muy buena pregunta. Y lo primero que te puedo decir es que ese Andrés sigue tratando de ser hermano. Es decir, yo ya hice votos perpetuos y tengo mi hábito, pero no por eso soy el hermano que quisiera ser o que Dios me llama a ser. Cada día sigo intentando ser el hermano que quisiera. Entonces, no es que ya soy hermano, estoy en proceso de ser hermano hasta el último día que me muera. Y yo los veo a los que alcanzo a ver ahí en el salón y probablemente si yo estuviera en su lugar, si yo hubiera vivido todo este tiempo de pandemia en prepa y me pusieran una reflexión vocacional con un hermano que quién sabe quién sea, pues a mí me daría flojera a lo mejor o me estaría durmiendo porque yo también era de los que me dormía en clase y me acostaba así. Entonces, para que vean que un proceso, pues donde yo estoy aquí ahorita, no me quita todo lo humano que sigo siendo y que si bien en algún momento sí, era muy fiestero y con mi novia, bueno, tuve 2 novias en prepa, etcétera, todo eso, o sea, los viajes, todo eso pues pasó a segundo plano, ese tipo de vida más bien cuando descubrí otras prioridades o cuando fui descubriendo otros rostros, otras maneras de ser feliz, el hecho de que, pues sí, probablemente yo me pude haber casado, pude haber seguido con mi novia, me pude haber casado y tener hijos y hubiera podido haber sido muy feliz y hubiera podido haber tenido muy buen trabajo y haber construido una muy bonita familia y es algo que pues no voy a saber o no sé, pero donde yo estoy ahora descubro, al menos comparativamente, que puedo, según lo que estoy llamado a hacer mucho más bien que si estuviera casado o que si siguiera aquella vida. Entonces, no porque no valore el matrimonio, a mí se me hace algo hermoso y una bendición también tener una pareja y formar hijos, pero por lo que ya he vivido, digo, no, pues aquí donde estoy, siento que puedo ser más feliz y puedo hacer mucho más bien. Pero esto, que me pregunta Diego, pues fue un proceso. Yo cuando entré con los hermanos, pues el primer año no es que ya entré al postulantado y ya me he dejado de gustar ir a los antros y tomar y todo eso, pues me seguía gustando y me sigue gustando divertirme, pero ya de otra manera, o sea, con otro sentido. Entonces, en ese sentido, pues lo que yo he descubierto es que ha sido un proceso, no fue algo de un día para otro y que ese mismo Andrés fiestero de la prepa sigue estando ahí, pero de otra manera, ha madurado, ha evolucionado y ha encontrado otros motivos más profundos para vivir. Nicole. Buenos días, me llamo Antonio de primero A y pues primero que nada muchas gracias por la plática, ¿no? Muy padre todo, muy bonita historia y pues me llamó la atención muchas cosas, pero le quería preguntar a usted de que personalmente de toda su historia de vida, ¿no? De que desde lo de la secundaria hasta lo más reciente, ¿cuál se le hace que ha sido de que la anécdota más importante así de toda su vida, la anécdota que dice, no, aquí en ese momento fue donde cambió mi vida o lo que recuerda con más cariño?
Gracias, Antonio. Muy, muy buena tu pregunta. Y yo creo que ha sido el descubrir la amistad y el cariño de mis hermanos lasallistas, o sea, descubrir que no solo estoy aquí yo solo o vivo en comunidad con pues, otros señores o jóvenes que pues ahí andan quién sabe dónde, sino que he encontrado a mis mejores amigos aquí también. En prepa yo consideraba tener muy buenos amigos que siguen siendo mis amigos, pero desde entonces he vivido cosas nuevas con los hermanos y aquí es donde yo descubro con mayor claridad el amor y la misericordia de Dios. Y concretamente fue un diálogo que tuve con un hermano que es mi mejor amigo, con el que tuve un problema muy fuerte en el que yo me equivoqué y él fue capaz de perdonarme y decir, así como eres, no me importa lo que has hecho, yo te sigo queriendo y aceptando. Eso a mí me transformó mucho porque me hizo sentirme a través de él amado y aceptado incondicionalmente por Dios. Y última pregunta, Liliana, antes de terminar. Hola. Hola. Soy Jacqueline. De primero teníamos una pregunta. Si alguna vez pensó en rendirse algo así durante pues su historia de vida, debido a que pues vio muchas historias que tal vez pudieron haber sido como una carga emocional para usted, si algún momento pensó en que era mucho o algo así. Sí, gracias, Jacqueline. Y sí, efectivamente, yo les conté una parte de lo que viví en Líbano, pero parte de lo que me hizo regresar también fue que yo llevaba ya un ritmo de vida muy, muy intenso, con muchísimo trabajo y había como perdido, a lo mejor algunas de las cosas que me habían hecho motivarme para ir allá. Entonces, sí, el haber encontrado aquella realidad tan dura y además exceso de trabajo y haber descuidado, por ejemplo, a lo mejor mi oración o una vida más equilibrada, no tanto trabajo, pues todo eso sí como que me desestabilizó y tuve que regresar a un proceso en el que con un acompañante espiritual y un acompañante psicológico, pues me ayudó a descubrir otras muchas cosas que había de fondo y que he podido ir sanando. Pero sí, definitivamente ha habido momentos de mucha tristeza, de mucho problema, de pasar épocas en las que las cosas no me hacen sentido y me siento que no hay más que pura oscuridad, pero después de eso basta con pedir ayuda y empezar a dar un paso para salir adelante. Bueno, pues ya me pasé 2 minutos, no sé si nos alcanza todavía, Lourdes, una última reflexión al leerla todos juntos o ya terminamos. Terminamos, hermano. Ok. Terminamos con la reflexión que traes. Bueno, muy bien. Entonces les pido que abran todos sus micrófonos, todos y todas, y que podamos, aunque se oiga todo disparejo, no le hace, leer este manifiesto por la paz de un sacerdote católico que luchó mucho por los pobres, como una manera de terminar este momento. Lo leemos, son dos diapositivas, todos juntos. Yo continuaría incluso si todo el mundo no esperanza. Yo continuaría amando incluso si los otros desfilan odio. Yo continuaría construyendo incluso si otros destruyen. Yo continuaría hablando de paz incluso en medio de una guerra. Yo continuaría iluminando incluso en medio de la oscuridad. Yo continuaría sembrando incluso si los otros pisotean la cosecha. Y yo continuaría cantando incluso si los otros me callan. Y yo dibujaría sonrisas en los rostros con lágrimas. Y yo daría alivio cuando vea dolor. Y yo ofrecería motos de alegría y donde no hay más felicidad. Y yo invitaría a caminar a aquellos que han tenido de tristeza. Y yo extendería los brazos a aquellos que se sienten agotados. Pues muchas gracias a todos y a todas por su escucha y por sus muy interesantes preguntas que a mí también me dejan pensando y me ayudan también a tratar de ser un mejor hermano para construir un mundo mejor. Y ese sería el mensaje final, que la invitación sea a construir un mundo mejor. Si a alguien le interesa conocer más de lo que estamos haciendo aquí en Tijuana o videos o reflexiones sobre el Líbano que voy subiendo ahí a mis redes sociales, con mucho gusto
pueden ponerse en contacto o ahí está mi correo si en algo puedo ayudarle a alguien. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga, que pasen muy buen día. Hermano, muchas gracias y esperemos seguirte aquí invitando para que sigas compartiendo lo que tú haces. Bendiciones. Gracias igualmente, buen día. Adiós, gracias. Un abrazo, que pasen buen día.